¿Qué tal, mis amigos? Estamos nuevamente de regreso con un video más para todos ustedes. El tema que les vamos a compartir el día de hoy es el tema ciclo del contribuyente. Vamos a ver qué es el ciclo del contribuyente y qué es lo que vamos a poder conocer a lo largo de este desarrollo del tema. Vamos a empezar que en el ciclo del contribuyente vamos a identificar los derechos y obligaciones del contribuyente en base al régimen fiscal acorde a la actividad económica que desarrolla. Así, de la misma forma, vamos a identificar las herramientas que la propia autoridad pone a nuestra disposición para dar cumplimiento a las obligaciones y con esto evitar sanciones. Estos puntos son los que vamos a tratar de desarrollar en este video. Espero que les sea de utilidad y de antemano saben que cualquier duda que tengan, cualquier comentario o tema en específico para complementar esta información que ustedes requieran, pues háganoslo saber, mándenos un correo, suscríbase al video y denle manita arriba. ¿Ok? Vamos a empezar por identificar qué es el sistema tributario mexicano, cómo está constituido. El sistema tributario mexicano está compuesto fundamentalmente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el Código Fiscal de la Federación y por las distintas leyes y reglamentos que señala expresamente cuáles son los sujetos, objetos, tasa y fuente de gravamen de cada uno de los impuestos establecidos. ¿Qué quiere decir con esto? Que los impuestos que cada persona o cada contribuyente paga está fundamentado o está establecido desde la propia Constitución, que es el fundamento principal, y de esta emana el Código Fiscal de la Federación, y del Código Fiscal de la Federación pues emana cada una de las distintas leyes de acuerdo al impuesto de que se trate. Por ejemplo, tenemos la ley del IVA, la ley del impuesto sobre la renta y tenemos sus respectivos reglamentos. ¿Ok? Entonces, así es como se integra el sistema tributario mexicano en la actualidad. Vamos a definir qué es un contribuyente. Un contribuyente es toda aquella persona o grupo de personas que están dados de altas en el SAT, en el Servicio de Administración Tributaria, y que recibe un ingreso por llevar a cabo alguna actividad de carácter económico, por el cual está obligado a pagar un impuesto a la autoridad fiscal. Entonces, partiendo de esta definición, entonces se puede entender que toda persona que realiza una actividad y que percibe un ingreso se considera como un contribuyente. Para efectos fiscales, la autoridad considera un contribuyente fiscal toda aquella persona que está registrada en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay contribuyentes que no están registrados, pero por el simple hecho de realizar una actividad y percibir un ingreso, ya se les considera contribuyente, pero informales. Entonces, un contribuyente es toda persona que realiza una actividad y que percibe un ingreso por la misma, y por lo cual está obligada a pagar un impuesto a la autoridad fiscal. En la actualidad, el Servicio de Administración Tributaria reconoce dos tipos de contribuyentes, lo que es contribuyente persona física y lo que es contribuyente persona moral. Más adelante vamos a definir estos tipos de contribuyente. ¿Ok? Vamos a ver quién es el contribuyente persona física y quién es el contribuyente persona moral.
El contribuyente persona física se entiende que es toda aquella persona física o todo individuo que realiza alguna actividad que le genera ingreso, es decir, personas que trabajan, comercializan o son dueños de algún bien inmueble. Entonces, para efectos fiscales, la persona física es todo individuo que realiza una actividad y que le genera un ingreso. ¿Ok? ¿Y qué es el contribuyente persona moral? El contribuyente persona moral se le denomina todo ente constituido y reconocido por un grupo de personas para cumplir un fin empresarial. Quiere decir, cuando se reúnen más de una persona y constituyen un ente, estamos hablando que ese ente se le va a denominar persona moral y está integrado por más de una persona física. Entonces, esos son los dos tipos de contribuyente que la autoridad fiscal reconoce para efectos fiscales. También podemos decir que para ambos tipos de contribuyente existe una variedad de regímenes fiscales al cual pertenece o al cual van a pertenecer la persona física y la persona moral de acuerdo a la actividad, constitución o fin buscado. De acuerdo a su actividad para la persona física, constitución o fin buscado para la persona moral. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de contribuyentes. Pero vamos a ver qué es un régimen fiscal. ¿Ok? Un régimen fiscal es el conjunto de leyes y normas que rigen la situación tributaria de personas físicas y personas morales al momento de registrarse en el Servicio de Administración Tributaria. Este registro en el Servicio de Administración Tributaria se efectúa cuando se empieza a desarrollar una actividad económica y se identifica un régimen fiscal. Cuando uno está desarrollando una actividad, va al Servicio de Administración Tributaria, se registra y en base a la actividad que uno está desarrollando, la autoridad fiscal le va a asignar un régimen fiscal. ¿Okay? Y en base a ese régimen fiscal, pues se va a definir, la misma autoridad le va a otorgar sus derechos y obligaciones a los que se hace acreedor por estar en el régimen fiscal de acuerdo a la actividad comercial o empresarial que se vaya a realizar. Ok, mis amigos, entonces vamos a hacer un pequeñito resumen que hasta ahorita hemos visto de dónde viene esa obligación o desde dónde se establece que es el fundamento o la normativa del sistema tributario mexicano. Ya identificamos qué es un contribuyente y ya identificamos los tipos de contribuyente que la autoridad reconoce y estamos definiendo qué es un régimen fiscal en el cual va a tributar algún contribuyente de acuerdo a su actividad económica que realice. ¿Ok? A continuación vamos a ver los regímenes fiscales. Vamos a identificar los regímenes fiscales que la autoridad ha establecido de acuerdo a cada tipo de contribuyentes. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, en caso de las personas físicas o de los contribuyentes personas físicas, se tienen los siguientes regímenes fiscales, como pueden ser régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados, el régimen de incorporación fiscal. En el régimen de sueldos y salarios presenta todo lo que es los trabajadores que realizan alguna actividad en alguna empresa, algún negocio,
es decir, todos los empleados o la mano productiva entra dentro del régimen de sueldos y salarios. El régimen de incorporación fiscal es toda actividad económica o pequeños comerciantes que durante un ejercicio no rebasen los 2 millones de pesos podrán entrar en este régimen fiscal que se llama incorporación fiscal o mejor conocido como RIF. ¿Okay? Este régimen sus declaraciones las presenta bimestralmente y tiene beneficios fiscales durante los 10 primeros años, que es un porcentaje de deducción para el pago del ICR. Es decir, en el primer año va a estar exento de no pagar ICR, en el segundo año va a estar exento del 90% y conforme vaya avanzando hasta el 10º año va a ir reduciendo ese porcentaje de deducibilidad o de excepción del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Este tipo de régimen de incorporación fiscal emite facturas globales, ¿sí? Y puede solicitar sus facturas por los gastos de sus mercancías que compre, que comercializa. El otro régimen es el régimen de arrendamiento. En este régimen de arrendamiento entran todas aquellas personas físicas que tienen o que dan a cambio de un ingreso un bien, ¿sí? Puede ser una casa, un mueble, un edificio, todo lo que rentan, ¿sí? El régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional, pues son todas aquellas personas físicas que realizan una actividad que perciben en un periodo anual más de 2 millones de pesos. ¿Okay? Estas personas físicas pues están obligados, o este régimen de personas de actividad física con actividad empresarial está obligado a presentar pagos provisionales de forma mensual y una declaración anual. ¿Ok? El siguiente régimen es el régimen simplificado de confianza, que es mejor conocido como RECICO. En este régimen es tanto para personas físicas como para personas morales. La característica principal de este régimen es de que sus pagos se realizan en base a una tarifa ya establecida que va hasta el 2.5% de sus ingresos, de impuestos sobre sus ingresos, y siempre y cuando no rebase los 3 millones de pesos y no tiene deducciones. Es decir, la tarifa se aplica de forma directa a los ingresos. El otro régimen es el régimen de enajenación o adquisición de bienes. El régimen de la actividad empresarial con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Este es un régimen de reciente creación, del cual se aplica a todos los ingresos que se perciben por medio de una plataforma electrónica, por ejemplo, los Uber, ¿sí? Rapid, de todo eso que se adquiere mediante el uso de una plataforma electrónica. Los siguientes regímenes, régimen de los ingresos por obtención de premio, ya son regímenes más sobre puntos más específicos, por ejemplo, por obtención de premios, los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, ingresos por dividendos, ingresos por intereses, sin obligación fiscal y sociedad cooperativa de producción. La autoridad reconoce principalmente 5 regímenes fiscales para una persona física, que son sueldos, salarios, incorporación fiscal, arrendamiento, actividad empresarial y régimen simplificado de confianza. Esos son los principales regímenes fiscales que la autoridad tiene, o los más comunes que se ejecutan en la actualidad. ¿Ok? A ver los regímenes fiscales
para las personas morales de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Y en este punto, la autoridad solo reconoce dos regímenes fiscales para las personas morales, que es el régimen general de ley de las personas morales y el régimen de personas morales con fines no lucrativos. El régimen general de ley de personas morales pues son todas aquellos entes económicos que se integran como sociedad y que buscan un fin lucrativo. Y el segundo régimen de personas morales con fines no lucrativos, pues como su nombre lo dice, no esperan un lucro, no esperan obtener una utilidad, como son las sociedades civiles, las fundaciones, son las que caen en este tipo de régimen para personas morales. Ok, entonces vamos a ver cuáles son los tipos de impuesto. ¿Sí? Los tipos de impuestos son las diferentes clases de tributo que las personas están obligadas a pagar al Estado para que ésta a su vez las redistribuya equitativamente. ¿Qué quiere decir con esto? Que los contribuyentes que están en un régimen fiscal, que la autoridad les pone unos derechos y obligaciones, van a pagar impuestos y que estos impuestos se pagan al Estado para que a su vez el Estado pueda distribuirlo entre los gastos que el país requiera, ¿sí?, para brindar los servicios necesarios. ¿Okay? Estos tipos de impuestos están clasificados como impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son aquellos que gravan directamente la riqueza de las personas o empresas. Esto quiere decir que la obligación de pagar recae directamente sobre la persona o empresa que percibe esos ingresos. En otras palabras, el impuesto directo grava el ingreso. Y los impuestos indirectos, estos se refieren a los que se establecen a través de la compra de bienes y servicios, por lo tanto afectan de forma indirecta a la riqueza de la persona. Quiere decir que los impuestos indirectos gravan al consumo. Entonces, integrando esos definición de conceptos, podemos decir que el impuesto directo es igual a un impuesto sobre el ingreso y el impuesto indirecto es igual a un impuesto sobre el consumo. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver cuáles son estos tipos de impuestos. Es como lo vimos anteriormente, la imposición del impuesto va sobre el ingreso, va sobre el consumo y va sobre el comercio exterior. Sobre el ingreso encontramos lo que es el impuesto sobre la renta. Entonces, cuando nosotros escuchamos ICR, pues, nos estamos refiriendo a un impuesto que grava el ingreso. ¿Ok? Y dentro de los impuestos que gravan el consumo, nos encontramos el IVA o impuesto al valor agregado. ¿Sí? Y este IVA o este impuesto de IVA se obtiene por la enajenación, por la prestación de un servicio, por el uso o goce temporal de un bien y por la importación o exportación. En estos cuatro actividades o operaciones se genera este impuesto de IVA. Es decir, cuando yo compro, cuando yo brindo un servicio, cuando yo rento un bien o cuando yo exporto o importo. Entonces, en esos momentos yo debo de pagar IVA. Y el otro impuesto al consumo es el impuesto IEPS o impuesto especial sobre producción y servicio. Y dentro de estos impuestos podemos encontrarse, o estos impuestos se generan en la producción, en la explotación, producción y distribución de ciertos artículos, como la gasolina, ¿sí?, los combustibles, y también se genera en la prestación de servicios. ¿Ok? Entonces, el impuesto al comercio exterior, pues este se da dentro de la importación y de la exportación. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de impuestos.
esta es su clasificación y esto es la forma en que se cobran o cómo se expresan para cobrarlo, que es ICR, IVA y IEPS. ¿Okay? Hay más tipos de clasificación de impuestos porque podríamos definir que estos impuestos son impuestos federales, también tenemos impuestos estatales, ¿sí? Y tenemos impuestos municipales. Un impuesto estatal podría ser el impuesto de la tenencia, el impuesto de vehículos nuevos, y un impuesto municipal podría recaer en el predial, ¿sí? O los trámites o derechos que se cobran dentro de los municipios. Entonces, esta es la clasificación de los tipos de impuestos. ¿Okay? Entonces, y una vez que conocemos cuáles son qué es un contribuyente, qué tipos de contribuyentes están reconocidos, qué es un régimen fiscal, cuáles son los tipos de régimen fiscales en los que puede tributar un contribuyente de acuerdo al tipo de contribuyente que se trate, ¿sí? Y cuáles son los impuestos que se va a pagar de acuerdo al régimen y de acuerdo al tipo de contribuyente y de acuerdo a la actividad. Vamos a ver a continuación cuál es el ciclo del contribuyente. ¿Ok? El ciclo del contribuyente es el conjunto de actuaciones, deberes y derechos de los contribuyentes ante impuestos internos, desde que inicia su operación hasta el final de la misma. ¿Y qué quiere decir con esto? Que un contribuyente, como lo identificamos, es toda persona que realiza una actividad por la cual percibe un ingreso, y ya vimos también que es un régimen fiscal. Entonces, un contribuyente, desde el momento mismo que está haciendo una actividad, está obligado a cumplir con ciertas obligaciones fiscales, ¿sí? Que en muchos de los casos, a veces un contribuyente está en la informalidad porque no conoce o no sabe cuál es el proceso a seguir para caer a la formalidad. Entonces, el primer punto que debe de hacer un contribuyente para ser un contribuyente dentro de la formalidad es inscribirse al RFC, ¿sí? Esta inscripción al RFC lleva cierto proceso, es acercarse a la autoridad, plantearle su deseo de ser un contribuyente formal, explicarle qué actividad hace, cómo lo hace, para que la autoridad lo oriente y lo registre en un régimen fiscal. ¿Okay? Cuando un contribuyente ya se inscribió, ya está en un régimen fiscal, la propia autoridad le va a entregar su registro de contribuyente y su cédula fiscal, y en esa cédula fiscal le va a decir o establecer cuáles son sus derechos y obligaciones que tiene de acuerdo al régimen fiscal en el que se haya quedado registrado. Es decir, todo eso es orientación. Ya una vez que el contribuyente está registrado, está haciendo actividades, dentro de esas actividades está obligado a expedir comprobantes. Esto lo podemos ver y por ahí los invito a ver el video de CFDI 4.0, en el cual vemos quiénes están obligados a expedir CFDI. ¿Sí? Y en el mismo video del CFDI 4.0 quedó establecido que, de acuerdo al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, todo contribuyente, persona física o moral, que realice un acto o actividades que obtenga un ingreso o retenga impuestos, está obligado a expedir comprobantes fiscales. Entonces, ese es el segundo punto dentro del ciclo del contribuyente, expedir comprobantes fiscales. ¿Okay? El tercer punto es facturar deducciones fiscales. Cuando se tributa en un régimen, tiene obligaciones y su obligación es expedir CFDI
pero también tiene derechos y su derecho es deducir sus gastos de acuerdo al régimen fiscal en el que tribute. Entonces, todo contribuyente también tiene ese derecho de facturar todos sus gastos, pero siempre y cuando sean gastos relacionados a la actividad que esté desarrollando y gastos que estén reconocidos y autorizados por la autoridad fiscal. ¿Ok? El cuarto punto o el cuarto paso dentro del ciclo es registrar operaciones. Entonces, un contribuyente que ya está desarrollando una actividad, ya está registrado, ya expide, comprueba CFDI, ya deduce sus gastos, ¿ves? Tiene la obligación de registrar operaciones o, como le podemos decir, llevar su contabilidad, ¿sí? Donde va registrando todas esas operaciones, tanto de venta como de compra, ¿sí? Y las debe de ir llevando en una contabilidad dependiendo del tipo de régimen en el que se encuentre, pues va a ser la exigibilidad en la que se le va a pedir esa contabilidad, pues porque se encuentran regímenes fiscales que la misma autoridad le da la facilidad de no presentar la contabilidad, mas sin embargo sí la debe de llevar. Entonces es una obligación registrar las operaciones, ¿ok? Y como complemento de este ciclo, en el paso 5, la obligación es presentar declaraciones provisionales, informativas, ¿sí? Definitivas y complementarias, ¿sí? ¿Cuáles son las declaraciones provisionales? Son todas aquellas declaraciones que se pagan mes con mes, pero al final de un ejercicio anual se debe de presentar otra declaración que es la definitiva, es la declaración anual. Hay contribuyentes que tienen, por el tipo de régimen en el que se encuentran, que únicamente presentan declaraciones mensuales pero definitivas, es decir, ya no presentan un anual. Y los contribuyentes que presentan mensuales pero también presentan un anual, entonces a eso se le considera como una declaración provisional y la declaración definitiva será en la anualizada. Y la declaración complementaria es cuando se presentó una declaración, pero posteriormente se identificó alguna inconsistencia o error en dicha declaración, se presenta otra declaración que se le llama complementaria para corregir el error que se identificó en la primera declaración. Y las declaraciones informativas son todas aquellas declaraciones en la cual únicamente se le informa a la autoridad la información que nos estableció que debemos estarle presentando, como puede ser la declaración informativa múltiple, que es una declaración de sueldos que es anualmente, o una declaración de operaciones con tercero, que se le llama DIOT, y en la cual se le informa a la autoridad con qué proveedores tuvimos operaciones en un periodo, por lo regular un periodo mensual. Entonces esas son las declaraciones informativas. Entonces, como pueden ver, este ciclo son 5 pasos, pero abarca todo el proceso desde el inicio de registro hasta la presentación de sus declaraciones. Y el último paso queda identificado como actualización del RFC. Esta actualización del RFC quiere decir que también es nuestra obligación como contribuyentes mantener actualizado o informado a la autoridad todo aquel cambio que surja o que tengamos como contribuyentes, que pueden ser cambios desde el domicilio fiscal, la apertura de otra sucursal o establecimiento, o la suspensión de actividades, es decir, voy a dejar de trabajar o voy a dejar de vender en mi negocio, ¿sí? O el cierre definitivo. Entonces, todos esos tipos de movimientos que se hacen
es obligación tener actualizado o informado a la autoridad mediante esta actividad que se llama actualización al RFC. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, este es el ciclo en grandes rasgos del contribuyente, que toda persona que recaiga en este concepto de contribuyente debería de tener al día. ¿Ok? Vamos a hablar en específico de las declaraciones. ¿Qué es una declaración? En términos generales se puede decir que una declaración es un reporte que deben presentar todas las personas físicas y morales al Servicio de Administración Tributaria para informarles cuestiones relevantes como son los ingresos, los gastos, las utilidades, los clientes, los proveedores, los empleados y, por supuesto, información acerca de los impuestos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que como contribuyentes estamos obligados a presentar declaraciones y en esas declaraciones le vamos a informar a la autoridad con qué proveedores trabajé, cuánto vendí, cuánto gasté, cuánto me quedó de utilidad, ¿sí? Y a qué empleados les pagué un sueldo y a qué empleados les retuve un impuesto también. Entonces, eso es lo que se informa en una declaración. Como se los dije anteriormente, puede ser una declaración provisional, una declaración definitiva, una declaración anual o una declaración informativa. Entonces, todos estos conceptos, cada uno va a caer en un tipo de declaración. ¿Ok? En continuación vamos a ver los tipos de declaraciones a los que podemos estar obligados de acuerdo al régimen fiscal en el que estemos tributando. Podemos hablar de una declaración mensual de ICR. Como ya lo vimos, una declaración mensual de ICR es una declaración del impuesto sobre mis ingresos. Una declaración anual, una declaración bimestral. Como les comenté anteriormente, estas bimestrales las presentan todos los contribuyentes que están en el régimen de incorporación fiscal. ¿Okay? Una declaración mensual de IVA, una declaración informativa múltiple, que esta es la que le llamamos una declaración de sueldos, ¿sí? Es decir, cuánto le pagué yo a mis empleados durante todo un año. Esta es una declaración informativa múltiple anual. ¿Sí? Una declaración informativa de operaciones con terceros, también conocida como DIOT, en la cual voy a informar con qué proveedores trabajé en un periodo, a qué proveedores les pagué yo IVA. ¿Ok? Y la declaración de retenciones. Esta declaración es una declaración en la cual se identifica a quién le retuve impuesto, ya sea ICR o IVA, durante un periodo, ya sea mensual. Y la declaración de IEPS también es una declaración. Recuerden que el IEPS también es un impuesto al consumo y también voy a declarar a quién yo le cobré este impuesto en mis ventas. Entonces, esos son los principales tipos de declaraciones que se presentan de forma mensual, bimestral o anual a la autoridad fiscal. ¿Correcto? Y por último, vamos a ver las herramientas que la propia autoridad pone a nuestra disposición para cumplir con estas obligaciones fiscales. La primera que vamos a ver no es propiamente una herramienta, pero sí nos permite o nos agiliza los tiempos para poder cumplir con las obligaciones. Estamos hablando de la contraseña. La contraseña que anteriormente se llamaba CIEP, ¿sí? Clave de identificación del contribuyente, y esta nos permite hacer ciertos tipos de trámites de forma electrónica. Quiere decir que ya no necesitamos ir a las oficinas de la autoridad fiscal y ya lo podemos hacer mediante un servidor o una computadora de forma remota desde el portal de la autoridad fiscal. Pero esta herramienta, ¿sí?
o contraseña nos permite, nos da facilidades, pero también está muy limitada para tener una mayor cobertura de trámites en línea. Es necesario tener la siguiente herramienta, que es la e-firma o firma electrónica. Con esta firma electrónica podemos hacer la mayoría de los trámites vía electrónica desde una computadora. Entonces es muy importante que se tenga esta firma electrónica, aunque de acuerdo a los regímenes fiscales en el que se esté tributando, no todos están obligados a tener esta e-firma, pero a la vez existe la flexibilidad de que se tenga aunque no estés obligado. Por ejemplo, una persona que tributa en el régimen de sueldos y salarios, pues no está obligado a tener e-firma y tampoco está obligado a tener contraseña. Sin embargo, si quiere hacer algún trámite, pues lo básico, lo ideal es que tenga la contraseña. Y así ese trámite es muy especializado, muy específico, pues ya debería de tener la e-firma y la puede tener, la puede tramitar, aunque su régimen no se lo exija. ¿Ok? Y la siguiente herramienta, este sí es una herramienta como tal, porque es el portal del SAT. Este portal del SAT pues es el medio de comunicación o es el portal que la autoridad nos pone a nuestra disposición para es la herramienta que la autoridad pone a nuestra disposición para poder hacer los trámites de forma electrónica. ¿Sí? Si yo cuento con mi contraseña o con mi firma, puedo entrar al portal del SAT y buscar el trámite que deseo consultar o realizar y lo puedo ejecutar desde una computadora utilizando el portal y mi firma o contraseña. ¿Okay? Entonces, este es un gran beneficio. Más adelante podemos hacer un video específicamente para conocer el portal del SAT y todos los trámites que se pueden realizar y cómo realizar cada uno de ellos. ¿Okay? Mándenme sus comentarios si les gustaría que hiciéramos un video específicamente sobre cada una de estas herramientas. ¿Okay? La siguiente herramienta es el buzón tributario. Este buzón tributario es una herramienta, pero también es una obligación. ¿Sí? Quiere decir que todos los contribuyentes deben de tener habilitado su buzón tributario. ¿Sí? El buzón tributario es el medio de comunicación entre la autoridad y el contribuyente. ¿Qué quiere decir con esto? Que la autoridad por eso lo está estableciendo como una obligación, porque la autoridad, cuando tenga alguna notificación, algún requerimiento, ¿sí?, o una aclaración que requiera que el contribuyente le proporcione información, lo hará por medio del buzón tributario. ¿Sí? Y el cliente está obligado a tener activado su buzón tributario y estarlo verificando, porque la autoridad, desde el momento que el buzón tributario queda activado, reconoce este como el medio de comunicación oficial de la autoridad con él, y si la autoridad le emite un requerimiento o notificación, la autoridad lo dará por hecho la notificación. Claro que cuando manda alguna notificación, da cierto tiempo para que el contribuyente lo pueda ver, y si no se cumple ese tiempo, la autoridad lo da por válido. Entonces es una obligación también, y de la misma forma, si desean que hagamos un video específicamente de este buzón tributario, cómo funciona, cómo activarlo, cómo responder las notificaciones o cómo atenderlas desde el buzón tributario, con gusto lo podemos hacer. ¿Sí? Esperamos sus comentarios. ¿Sí? Y otra herramienta es SAT ID. Esta herramienta es muy útil porque también nos permite eficientizar los tiempos en la realización de trámites. Con esta SAT ID
podemos generar la contraseña, ¿sí? Podemos hacer la solicitud para generar. Si no tenemos una contraseña, podemos hacer la solicitud para generar una contraseña y lleva cierto proceso. O si tenemos firma electrónica y ya caducó, porque una firma electrónica tiene un periodo de vigencia que va de 3 a 4 años, de 2 a 4 años. Entonces, cuando una firma caduca, ¿sí? Y no hay citas o se complica conseguir una cita o no tengo el tiempo para ir a una cita, podemos utilizar esta aplicación SAID para renovar la firma electrónica siempre y cuando esta firma electrónica no tenga más de un año de vencida. ¿Ok? De la misma forma, podemos hacer un video de esta herramienta. Y por último, la herramienta Certifica, o que anteriormente se llamaba SolCedi. Esta herramienta o esta aplicación nos permite generar los archivos de renovación, ¿sí? Y los archivos para la firma electrónica. ¿Cómo funciona en grandes rasgos? Que cuando yo solicito renovar mi firma electrónica por medio del SAT-ID, la autoridad me va a autorizar, pero yo debo de generar mis archivos en esta aplicación Certifica SolCedi para que yo pueda generar y concluir mi trámite de renovación de firma electrónica. ¿Ok? Pues hasta aquí terminamos con este tema del ciclo del contribuyente. Reiterándoles el agradecimiento por el tiempo que nos brindan y solicitándoles el apoyo para suscribirse a nuestro canal, darle like al video y enviarnos sus comentarios respecto a qué tema les gustaría que compartiéramos información, ¿sí? Para poder ir desarrollando los temas de acuerdo a las necesidades que nos vayan planteando. Y recuerden que nosotros somos Asesoría y Capacitación Administrativa Contable y estamos a su servicio para brindarle asesoría, capacitación, soporte e implementación y diseño de la estructura de la cadena de suministro o de producción mediante un esquema de ERP. ¿Ok? Pues por el momento sería todo y muchísimas gracias y hasta la próxima.